¿Te gusta lo que ves? No, no. Uno pretendería que vaya por carriles normales, pero bueno, en la Argentina esto hoy en día no se puede pedir. Lamentablemente la situación en la que venía transitando no solamente la política, sino y por sobre todo la realidad de la gente, que ya veníamos complicados antes de la asunción de este gobierno, eh, todo parecía mostrar lo que hoy está pasando, que iba a ser un inicio de etapa de un nuevo gobierno con muchos problemas hacia adentro, ¿no? La gente, si bien eligió algo nuevo, eso nuevo conlleva gente quizás que en lo discursivo, en la cuestión de la economía, parece tener las cosas claras cuando las transmite, lo que quiere hacer, más allá de que algunos pueden estar de acuerdo y otros no. Pero en la cuestión política, a la hora de los consensos, que yo creo que para poder implementar después esas políticas económicas, la política es fundamental. Bueno, esta cuestión nueva de la política, yo creo que en diferentes situaciones que estamos viviendo últimamente, se está viendo que está costando un poquito a la gestión. Yo creo que lo que explica un poquito esto es la asunción de Francos, que es la política en ese sentido, yo creo que Como jefe de gabinete de como jefe de ministros. gabinete, yo creo que yo creo que se tomó acuse de lo que estaba pasando. Y se empieza ahora a apoyar un poquito más una pata política y esperemos que Franco, a través de los distintos consensos que él ha estado llevando con los ámbitos de la política, pueda llevar adelante leyes que el gobierno necesita y los consensos necesarios para que después se puedan implementar. Amén de las cuestiones internas, ya la larga lista de funcionarios que han dejado la gestión en pocos meses al frente del Estado Nacional. ¿Qué te parece el rumbo que toma el país a partir de las decisiones de Milei y el pensamiento de Milei? Bueno, pero lo que sí está claro en esto, que no es la política tradicional lo que nos atraviesa hoy, y eso es lo que eligió la gente, ¿eh? La gente eligió que no sea la política tradicional la que tenía que tener a partir de diciembre pasado la responsabilidad de llevar adelante los destinos del país. Y eso, como te decía recién, conlleva también otro tipo de problemas, de gente que, o sea, Milei claramente te puede decir, este es mi amigo, pero pasa algo y no es hoy un dirigente que sostiene a sus funcionarios. Y no estoy haciendo un juicio de valor del tema. O sea, es un Sí, hecho con que Petovelo. con Petovelo, pero bueno, también de la misma manera y con la misma intensidad lo defendía Pose y, Sí, ya ante, salió eyectado. y salió eyectado. Y no hago un juicio de valor acerca del tema. Lo que estoy diciendo es que es llamativo y es lo que hoy está caracterizando al gobierno nacional. Nosotros fuimos muy críticos cuando en otras administraciones se sostenían funcionarios que demostraban que no estaban a la altura o que habían hecho algo por fuera de su rama, por fuera de la ley, por fuera. Y eso ha pasado y lo hemos criticado. Bueno, hoy se da una situación totalmente extralimitada y del otro lado. Pasa algo con un funcionario, lo saca. Eh, Nada, esperemos que se pueda encontrar el equilibrio y la gente que, como te decía yo, lo de Franco lo veo bien porque es la reivindicación de la política en un ámbito donde la política estaba siendo bastardeada. Sí, es algo que el gobierno necesita, aunque Milei lo denoste, porque grita una cosa y hace otra. Bueno, Grita, yo no negocio, como si negociar fuese algo malo. No es lo mismo, creo yo, negociar que transar, cosa que mm, también pasa, porque mm, está pasando, que se tranza, y ese término sí tiene una connotación sí, negativa, porque es el toma y daca que, que a los ciudadanos de a pie no les gusta, decir, te voto esto si me das un carguito acá, es espantoso eso. Ahora, negociar es lógico. Que un gobernador diga, bueno, mis diputados, mis senadores te van a dar el apoyo si me das la obra pública, que me sí. paraste en mi provincia. Bueno, son formas de ir tratando de sobrellevar la situación cada uno en su territorio. En esa negociación anda Francos, aunque mi ley diga, no negociamos. Sí, yo creo que se está negociando y Franco desde su lugar del minuto uno siempre tuvo esa voluntad de negociar, uno lo que ve, ¿no? Yo francamente a este dirigente yo no lo uno no lo tenía en el GPS, pero yo creo que el gobierno está avanzando sobre prueba y error
en cada decisión que va tomando. ¿Y el ajuste, las medidas económicas que está tomando, te parecen buenas, malas? Obviamente todo lo que perjudique en principio o le quite valor adquisitivo al bolsillo de la gente no va a ser bueno, pero sí entiendo que había decisiones que había que tomar, no nos podemos olvidar del punto de partida. O sea, nosotros venimos yo entiendo desde mi punto de vista, el peor gobierno de la democracia, del 83 a esta parte por lo menos, que fue el de Alberto Fernández, pero se puntualizó mucho en los últimos 6 meses, cuando Massa tuvo a cargo ese gobierno del Ministerio de ¿Peor Economía. que el menemismo? Sí. ¿Peor que el endeudamiento de Macri? No tengo dudas que este fue el peor de todos los gobiernos. Nos dejó con la inflación parecida, con índices de inflación similares a los del 2001. Y en situaciones... Bueno, sos radical y la inflación de Alfonsín fue peor. La inflación de Alfonsín fue peor, pero hubo otras discusiones en esa época y peleas que se llevaron adelante. Yo soy de los que creen que la economía no es todo para evaluar a un gobierno. No es todo. Obviamente no puede ser solamente el parámetro de determinar la economía fue mala, fue bueno o malo el gobierno. Lo que tenemos que Pero entender, sí que Alberto Fernández, lo que más se le achacó, y a Massa, en su año como ministro de Economía, fue la inflación y fue un espanto. Pero por eso, volviendo a la etapa de Alfonsín, Alfonsín dio discusiones y dio peleas que era lo que pedía la calle, que en ese momento no daba nadie, no la daba el peronismo, no la daba nadie, la dio Alfonsín, que tiene que ver con el juicio de la Junta, con un montón de determinaciones, y obviamente un país que venía fundido y tuvo un gesto de grandeza que todavía nosotros lo seguimos destacando, cuando dio un paso al costado, supo dar un paso al costado evitando un mal mayor, en un escenario de hiperinflación. El balance, sacando la situación o poniendo también en la mesa la cuestión de la economía, el balance de lo que hizo Raúl en esos 5 años y medio, para mí fue positivo. Más allá de eso. Ahora hablas de un Alfonsín que recibió una situación espantosa. Sí. Claramente ha sido así después de la dictadura militar. Y un gobierno de Javier Milei que tiene discursos prácticamente calcados a los de la dictadura, Martínez de Oz, en materia económica y hasta en materia identitaria y demás, en varias cuestiones. Pero en cuanto a economía se refiere, suenan peligrosos esos discursos si uno los pone sobre la mesa de la historia y juzga qué resultados dieron las medidas en su momento y la similitud con estas. Yo no veo la similitud, ¿no?, en las propuestas económicas. Francamente no lo veo. Yo puedo ser más crítico de otras cosas del actual gobierno, y lo que estábamos hablando recién, la falta de política muchas veces. Ahora hay determinaciones que en materia de economía, yo no soy entendido en el tema, hablo desde la política, desde la cuestión doméstica, ¿no? Con mis propias limitaciones respecto al tema, pero había determinaciones que había que tomar. Nosotros estábamos en una situación donde el mes a mes acá se atravesaba emitiendo dinero, emitiendo moneda. Sí, me parece que ya algo muy de este tiempo es que casi que toda la política, todo el arco político entiende que no es bueno el déficit fiscal. Me da la impresión de que si se encontró un consenso en este tiempo es que no es bueno el déficit fiscal. La discusión, que va un poco más allá, es cómo se reduce o cómo se revierte el déficit fiscal. Si es matando impuestos a todo el mundo, dejando de subsidiar tarifas, etc., o se hace algo razonable en materia tarifaria, por ejemplo, o si se sigue con las excepciones, con las empresas enormes con beneficios impositivos, si se le cobra más al que más tiene o si se castiga a la mayoría, que es lo que da la impresión de que está pasando. No, creación de impuestos, ¿qué creación de impuestos hay hoy? O sea, Y Milei bajó bienes personales, eso a uno le llama la atención, baja bienes personales, o sea, le baja el impuesto a los ricos mientras le está subiendo todo al resto de los mortales. Mirá, por ejemplo. O sea, cuando se habla de creación de impuestos, yo creo que la discusión y lo que él está llevando adelante está eliminando subsidios. Subsidios que son los que obligaban a la emisión monetaria, que después eran las que terminaban generando. Esto era un rulo que se generaba mes a mes,
que por un lado vos recibías dinero de la emisión monetaria, y se podía a través de subsidios, que después, a fin de mes, entendemos y veíamos lo que pasaba con la inflación. Sí, ahora, Entonces, ahora, claro, uno lo que dice es, ok, hay que hacer un esfuerzo, está claro que no lo va a pagar la casta, que era obvio que no lo iba a pagar la casta. yo separo lo que discursivo de la campaña. que lo íbamos a pagar las Yo grandes separo mayorías. lo discursivo de la campaña. Ahora, Alberto también puede decía decir, Ezequiel, que con las vos- LELIX iba a recomponer el bolsillo de los jubilados, y fue un mensaje de campaña. Tal cual. Y fue mentira. Sí. Fue mentira. Ahora, ¿no te molesta un poquito cuando vos decís, me viene 3 veces más de luz, me viene 5 veces más de gas, y a los ricos le baja bienes personales? Yo diría, ¿no deberíamos hacer todos el esfuerzo o equilibrar el esfuerzo? Hasta el Fondo Monetario dijo, hay que revisar la calidad del ajuste para que sea sostenible. Ojo, le advierte, porque si apretás a la mayoría fuertemente y a una minoría, la mejor posicionada, le bajás los impuestos, Yo no no sé creo- qué tan sustentable es. Yo no creo que el apoyo a las clases altas se pueda sustentar con bajarle los bienes personales. Lo puse como ejemplo, pero hay varios más. Pero sí entiendo, como te decía recién, que el gobierno está avanzando sobre prueba y error. Y vuelvo a recordar lo mismo. La gente votó algo totalmente distinto. Y no hago juicio de valor si es bueno o malo desde mi punto de vista. Votó algo distinto. Y este proceso lo tenemos que atravesar. Tenemos que respetar también y a ver, nosotros, si bien defendemos o no estamos de acuerdo con cuestiones que se están aplicando, la gente entendió cuando votó que lo que se hizo, y la realidad del país lo demuestra, con la política tradicional, y me hago cargo que yo soy parte de ese ámbito, no funcionó. Y es la verdad, no funcionó. Entonces, la receta mágica, Alejandro, quizás no la tiene el que está en contra de lo que hoy está marcando el actual gobierno, pero tampoco claramente la tienen los que tuvieron responsabilidades anteriormente y no dieron pie con bola y nos llevaron a la situación en la que hoy estamos. Yo no soy oficialista, yo me considero obviamente como radical, oposición, pero bajo ningún punto de vista voy a ser un radical tirapiedras. Y me voy a asemejar a lo que hoy representa el kirchnerismo, que es el tipo que hoy va a tirar piedra sobre todo lo que se proponga. Aún siendo bueno, va a haber gente en la radio, en los medios, criticando cualquier medida del gobierno, porque la única función que hoy cumple la oposición, ese sector de la oposición, el kirchnerismo, con algunos aliados, es ver la manera en la que pueden volver al gobierno. Y ahí no se está tratando ni se está trabajando sobre el bienestar de la gente o de mejorar o de dar una mano a este gobierno para que la gente le vaya bien. Da la impresión de que todo opositor en este país tiene la postura de oponerse a todo. Porque No todo. Hoy no porque toda la oposición. Juntos por el Cambio era muy duro con Alberto Fernández y no le concedía absolutamente nada. Y hacía antes, y podemos remontarnos del regreso de la democracia para acá con algún matiz, pero suelen tener las oposiciones esas características. No. Yo creo que no es así, Alejandro. Todos los gobiernos en sus inicios tuvieron apoyos parlamentarios de todo el arco político. Es la primera vez que eso no se da, y eso hay que reconocerlo. Pero es la primera vez, Ezequiel, tal vez coincidas en que un presidente manda un proyecto de ley que tira a la basura 600 normas creadas no tira a la basura, las modifica. En décadas. Pero las modifica. Estamos con leyes laborales de la década del 70. Las modifica. Después podemos entrar en la discusión si es, desde un punto de vista, si eso mejora o empeora la situación. Pero modifica. Por eso, cuando transmitimos, a mí me pasa, ¿viste? Cuando transmitimos, no es que tira o saca 600 leyes. Modifica 600 leyes que el mundo empresario, el mundo del trabajo, y no solamente el que da trabajo, el que necesita el trabajo necesita también, porque necesita acceder a la fuente laboral. Entonces, hay en discusión muchas cosas. Y como te decía recién, todos los inicios de gobierno tuvieron apoyo parlamentario de todo el arco político. Incluso Alberto Fernández, que fue el peor gobierno de la historia de la democracia. Este gobierno no tuvo ese apoyo parlamentario.
No lo tuvo. El kirchnerismo nos ha tenido acostumbrados a que cuando ellos no han estado en el gobierno, se han dedicado, sí, explícitamente, a detonar cualquier situación en la que un gobierno legitimado por el voto quisiera implementar desde su punto. A ver, acá ganó el criterio del que hoy nos está gobernando. Okay, Y pero yo no te digo que abandonemos el nuestro. Pero... Claro, no puede invalidar, porque yo lo he escuchado mucho. Para nada, esto de, bueno, lo votó casi el 60% de la gente. No invalida que otro tenga otra posición. Claro, porque al otro lo votó el 45%. Está bien, o sea que... Pero cuando te vienen con el librito de la verdad consumada, que esto es así, que está comprobado, pero los tipos que nos dejaron acá en la esquina son los responsables de todo lo que pasó. Y nadie se hace cargo de nada. Acá hablan, no, porque con Milei la gente no puede comer, pero nos olvidamos cómo estábamos con Alberto. Nos olvidamos de la campaña de Massa, cómo financió la campaña Massa a cambio del hambre que hoy tiene la gente. ¿O vos no pensás que la emisión desmesurada de los últimos 7, 8 meses que hizo Massa para financiar su campaña, para regalar, porque terminó regalando plata, no está relacionado con la inflación que estamos teniendo hoy? Sí, o eliminar impuestos a las ganancias, que uno ha criticado en lo personal, he criticado esa medida. Entonces, esas medidas demagógicas de los últimos 7 meses, que yo vuelvo a lo mismo, el peor gobierno de la historia de la democracia, pero lo acentuó el irresponsable de Sergio Massa en los últimos 6, 7 meses, en función de su anhelo personal, que era ser presidente. Entonces, está bien, vos podés decir, bueno, ahora estamos, pero nosotros veníamos de un proceso donde se estaba rompiendo el tejido social, ¿no? y todo lo relacionado con la economía. Obviamente, la gente hoy dice, bueno, pero estamos peor que antes. Obviamente vamos, y seguramente va a ir bajando. El primero tenemos que empezar Me parece que indefectiblemente iba a ser así. Yo lo que es totalmente... Íbamos a pasar del 45% de pobreza de Alberto Fernández a este 55%, no había otra manera para después mejorar. Es contrafáctico, pero ¿quién puede asegurar que con Sergio Massa hoy estaríamos mejor de lo que estamos con este gobierno? Bueno, nadie lo puede asegurar a eso. Ahora, sí lo que podemos asegurar, con el dato concreto que tenemos, el paso por este irresponsable al frente del Ministerio de Economía, el lugar en donde nos dejó, ¿no? Y además las cuestiones demagógicas, el impuesto a las ganancias, un montón de cuestiones que fueron queriendo acercar posiciones con la gente, porque claramente no había un ida y vuelta. Bueno, hoy estamos pagando el pueblo argentino sigue pagando la campaña de Massa y muchos errores del actual gobierno, que, como te decía recién, avanza sobre prueba y error. Ezequiel, ¿y la UCR dónde está parada? Es una pregunta compleja, aunque no lo parezca, porque hasta podríamos hablar de varias UCR, o de una UCR que tiene diferentes posturas o visiones. Si vos te pones a analizar un poquito, todos los partidos políticos están pasando por un proceso similar, ¿no? De atomización. El radicalismo no escapa a esa realidad. El radicalismo, yo creo, hoy lo divido entre lo que puede ser la representación a nivel nacional, ¿no? La representación desde la dirigencia y el poder. El presidente a nivel nacional es Lustó. Y por otro lado, lo territorial, donde quizás se concentra la mayor representación que el radicalismo tiene en la gente, que es a través de los gobernadores, los municipios. Y bueno, y eso se ve hoy en cada declaración, en cada apoyo, ¿no? Hoy ve los gobernadores radicales, que son 5, quizás que van por un lado distinto del que va el presidente del partido. ¿Cómo puede ser eso, Ezequiel? Si no se ordenan ustedes, por ponerlo en términos bien claro, si no se ordenan ustedes, ¿cómo tienen? Los 5 gobernadores piensan distinto, se expresan diferente, se manejan distinto. El presidente del partido, que además no fue elegido en la prehistoria, bueno, ya está en el final, como es Martín Lustó. Pero, a ver, primero que está en nuestro ADN la discusión permanente del rumbo que tiene que tomar el partido, y vuelvo a lo mismo. Hay una situación que es generalizada en la política de atomización, el radicalismo no escapa a esa realidad. Traducime atomización. Están todos separados, hay pequeños grupos, pasa en el PRO también.
No hay una situación, capaz que en la Cámara, ¿Y Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio, ¿Ya de la está? manera en la que lo conocimos, no existe más. Para adelante seguramente se va a ver en términos electorales cuál va a ser el mensaje o cuál va a ser la voluntad de los partidos, de acuerdo también al contexto, ¿no? Pero te repito, el radicalismo no escapa a lo que está pasando en la política en general. Y hoy yo creo que vos me decís, ¿dónde está parado el radicalismo? Y el radicalismo, desde mi punto de vista, o la mayor parte del radicalismo está parado en una situación de responsabilidad, donde ayer se dio un debate por el tema de las jubilaciones, que el presidente no está de acuerdo, pero el radicalismo planteó la recomposición por lo que han perdido en los últimos meses los jubilados, y está bien que luego hay que se plantee. El famoso empalme hasta que se aplique la fórmula que quiere el gobierno. Exacto. Es que era una recomposición de 8 puntos y algo. Ahí el radicalismo estuvo de acuerdo con el kirchnerismo, con otras fuerzas. A veces tenemos que hacer un equilibrio ahí, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ver de qué manera y con quién nos queremos sentar, porque después le tenemos que hablar a la gente. Y mucha gente termina pensando que nosotros somos lo mismo el kirchnerismo, y es nuestro trabajo, por ejemplo, hoy en Luján, en el Pago Chico, explicar que nosotros con el kirchnerismo no tenemos nada. Lo que sí hay que explicar que eso fue una propuesta del radicalismo, lo que se votó ayer, y después hubo otros sectores políticos que se acoplaron. Ajá. Y que acompañaron. O sea, el kirchnerismo se plegó a ustedes. Se plegó, no ustedes al kirchnerismo. No, para nada. Fue una propuesta. ¿Te preocupa eso? Evidentemente. Yo ¿Te creo preocupa? que ¿No querés quedar pegado con los K? Yo creo que es fundamental sostener el vínculo con el afiliado, o sea, desde mi punto de vista, con el simpatizante y con el vecino. Con o sea la que gente, vos decís, el afiliado, el simpatizante y el vecino no quiere a un radicalismo cerca del kirchnerismo. Pero no importa el proyecto que se trate, que me parece que debiera ser lo fundamental. No. A ver, por eso te digo que tenemos que encontrar un equilibrio entre algo que es necesario, pero después no en todo. No en todo, ¿y en qué sentido te digo? Nosotros tenemos que seguir hablándole a la gente que nos viene apoyando desde hace muchos años. Pretendemos seguir hablándole a esa gente. Después, cuando llega la situación electoral, ahí se le habla todo. Pero nosotros necesitamos seguir sosteniendo el sustento electoral que ha tenido el radicalismo en conjunto con el PRO, en conjunto con otros partidos. Entonces, desde ese lugar yo te digo que el radicalismo, una discusión como la de ayer es súper legítima y válida, hay que darla y hay que invitar a todos a que terminen acompañando, pero después tenemos que lograr un equilibrio donde la gente no crea y no entienda que nosotros somos lo mismo que el kirchnerismo. Ahora, Milei ya anticipó que él va a vetar. Es una herramienta que tiene. Que es bueno para los jubilados y pensionados, pero Milei ya dijo que lo va a vetar. Es lógico. Es lógico. Sí, desde la postura de lo que él plantea, atenta contra el déficit fiscal y, a ver. Y es válido porque es una herramienta el veto. Ahora, que diputados y senadores se pongan de acuerdo, trabajen un proyecto, lo aprueben y el presidente lo vete. Ya lo vetó Cristina. Sí. ¿No hubo una ley parecida que la vetó Cristina? Cristina vetó el aumento de las jubilaciones. ¿Y está bien? Pero lo vetó Cristina. ¿Pero está bien que lo haya vetado? Fue una herramienta. Fue una herramienta lo que dio el Congreso en ese momento. Para mí esa herramienta está mal. Bueno, está bien. ¿A vos te parece que está bien o que está mal? No estoy validando. Yo lo que te digo es una herramienta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claramente está bien. Claramente no estoy de acuerdo. Ahora, también desde la política nosotros, listo, ya está. El tipo tiene esta herramienta para ir por el otro lado, para anularla, como se la quiera llamar. Bueno, tenemos que encontrar entonces puntos de acuerdo, en todo caso, para poder llegar a una situación que mejore lo actual. Está bien, no se pudo la de máxima, hay que ver ahora qué pasa en el Senado. Si en el Senado avanza y después la termina vetando, y bueno, después entiendo que el radicalismo se va a tener que sentar con los que hacen política en el gobierno para ver, bueno, está bien, qué medida intermedia podemos llegar a acompañar. Vamos a esperar ahora a ver qué pasa en el Senado, si puede haber alguna modificación que sea del agrado del gobierno y que vaya con el espíritu de la ley que impulsó el radicalismo, y si se llega a aprobar en los términos que estaba planteada en este momento y la veta el presidente, yo entiendo que el radicalismo y otros sectores de la oposición van a tener que buscar ámbitos de diálogo para buscar una situación intermedia. Ezequiel, lo último, si la situación se deteriora mucho más,
Los últimos datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, por ejemplo, son muy evidentes. Algunos se pelean con esos datos y con esas mediciones de la UCA, pero usan el mismo criterio desde hace un montón de tiempo. Sí. Y que señalaban que el cierre de la gestión de Alberto Fernández terminó con casi 45% de pobres, este tiene más de 55 ya. Si la situación se sigue deteriorando, se abre un lugar desde el punto de vista político, no hablemos del social porque sería todavía más crítico, pero desde el punto de vista político se abre una oportunidad de buscar nuevos liderazgos, me da la impresión. No sé si coincidís con eso. ¿Y el radicalismo está en condiciones de generar un liderazgo? Yo creo que para pensar en un candidato de la UCR, posiblemente dentro de un frente, porque hoy, o desde hace tiempo, son alianzas o son frentes, son coaliciones. No es un partido proponiendo en soledad una candidatura. Pero ¿el radicalismo puede tener una figura? Yo pienso que el primer error que puede llegar a cometer el radicalismo, en el marco de lo que estamos hablando, de estar trabajando una candidatura especulando con que le vaya mal a este gobierno o que siga creciendo los datos de lo que vos venías planteando de manera negativa. El radicalismo tiene que trabajar una candidatura propia, pase lo que pase. Ajá. Tiene que empezar a trabajar en sus propios liderazgos, pase lo que pase, sin estar esperando que este gobierno le vaya mal. ¿Y quiénes podrían ser esos liderazgos? Hay un montón. ¿Tenés algunos predilectos? Los gobernadores. Cualquiera de los gobernadores. Puyaro, Valdés, el gobernador de Mendoza, Esdero, hay un montón de gobernadores que hoy son los que tienen representación real en el partido, que tienen anclaje y tienen representación y transmiten de manera, para mí, de manera acertada lo que está pidiendo la gente, porque es generalizado. Y yo no me estoy basando en encuestas y especulando, no, pero no vamos. A ver, yo me llevo por lo que hablo con el vecino, con la persona que nos acompaña cuando nosotros tenemos que fiscalizar una elección, con la persona que confía en nosotros. Yo primero me tengo que agarrar de eso. Y yo te puedo asegurar que en un 99% esa gente nos está pidiendo que no tiremos piedras. Entonces, el radicalismo va a resurgir desde la responsabilidad y desde la construcción de nuevos candidatos sin esperar o apostar que a este gobierno le vaya mal, sin tener que acompañar a ningún sector ajeno al radicalismo, caso el kirchnerismo, que sí está encargado y sí está a través de diferentes redes que ha sabido tejer en todas estas últimas décadas para lograr que a este gobierno le vaya mal. El radicalismo no tiene que quedar acoplado a eso y se tiene que dedicar a construir hacia adentro, pero desde la responsabilidad y el acompañamiento a una nueva etapa, marcando, como hizo ayer, las cosas con las que no estaba de acuerdo. Ezequiel, un placer, gracias por la visita. A vos, Alejandro, gracias a todos. La palabra de Ezequiel Pérez Naveiro, presidente de la UCR Luján.